Hola, hoy vamos a estudiar Nehemías 13. Vamos a ir leyendo y conforme vayamos leyendo, hay, yo encontré 8 enseñanzas, 8 consejos que el capítulo nos va a ir dando. Entonces, vamos a ir leyendo y vamos a ir viendo qué Dios nos está hablando en este capítulo, ¿sale? Entonces, espero ya lo tengas y empezamos su lectura, Nehemías 13, desde el versículo 1. Lo leo en Reina Valera 60. Dice, aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Aquí, eh, bueno, recordaremos que para empezar, pues Dios había dado una promesa a Abraham en Génesis 12, 3, que a Abraham que al que lo bendijera lo iba a bendecir y al que lo maldijera lo iba a maldecir. Entonces, pues Dios se acuerda de eso, tiene presente eso, y entonces en Números 22, capítulo 22 al capítulo 24, cuando vemos que el pueblo de Israel estaba eh, haciendo un campamento y, y- y es llamado Balaam, un profeta, un vidente le llama ahí la palabra, para que los maldijera. Y entonces este dijo, el rey era Balac, entonces dijo Balaam, ¿sabes qué? A través de sus siervos le dijo, si Dios me dice que los maldiga, los voy a maldecir, pero yo no voy a decir ni hacer otra cosa que Dios no me diga. Entonces les dice, mañana vemos. Llegan al siguiente día, Dios le dice, no vayas, pero insisten tanto estos y le prometen muchas cosas que, léanlo ahí, números 22 y 20 al 24, está muy padre todo este texto. eh, Termina yendo con ellos y Dios le dice que en lugar de la maldición los bendiga. Y luego lo llevan a otro lado y le dicen, quizá desde este ángulo puedas tú maldecirlos, pero los vuelve a bendecir porque Dios le dice a Balaam, bendícelos, y luego lo llevan a otro lado y la misma, y así por 4 veces. Entonces, eso está en Números 22 al 24, capítulos 22, 23, 24. Entonces, ¿qué pasa? Pues que sencillo, que Dios le había dado una promesa a Abraham que toda su descendencia, que a él y a su descendencia, quien los maldiga los iba a maldecir y quien los bendijera los iba a bendecir. Pero pues Dios no permite que sean maldecidos el pueblo. Y entonces, pues se enoja el Balac y todo eso. La cosa es que estos eran amonitas y moabitas y no aceptaron al pueblo de Israel. Entre ellos no le ofrecieron pan, no les ayudaron para el paso y, y Dios se acuerda de esto. Y entonces aquí lo estamos leyendo. En el versículo 2, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Y así fue. Entonces, de eso, Dios dijo, no, no pueden estar este pueblo. Ahora, recordaremos que en los primeros capítulos de Nehemías estaban los amonitas eh, y los moabitas junto con otros pueblos ahí diciendo, no, no queriendo
que se edificaran los muros de Jerusalén porque no les convenía, lo vimos en el capítulo 4, no les convenía por la cuestión económica y negocios que traían, porque por ahí, por Jerusalén, atravesaban para sus negocios toda esta gente y no permitieron. Pero ya se habían mezclado con el pueblo de Israel. Pues, ¿qué pasó? Que Nehemías, que le pidió al rey Artajerjes que le permitiera ir a edificar los muros de Jerusalén, eh, fue, lo hizo, pero andaba de permiso y tuvo que regresar. Tuvo que regresar con el rey a seguir sirviendo y se fue unos 10 12 años. En todo ese tiempo, aquí hubo mezcla, ¿no? Empezaron a convivir y a vivir juntos. Pero pues viene ya el tiempo en el que regresa Nehemías para ver cómo va todo, qué está pasando, y empieza a leer el libro de Moisés, la ley de Moisés, y lo que había, los escritos que fueron hallados de lo que Moisés escribió. Y una de esas cosas era esta, que no podían es- ni debían en- poder entrar los moabitas y los amonitas a la congregación de Dios, no al templo específicamente, a la congregación de Dios, o sea, con el pueblo de Israel. Entonces, eh, y aquí yo veo, aquí tenemos dos enseñanzas, dos aprendizajes bien sencillos. Uno, podemos ver cómo Dios es capaz y más que capaz de convertir la maldición en bendición, ¿no? Y dos, que Dios cumple sus promesas. O sea, le prometió a Abraham que quien lo maldiga lo iba a maldecir. Aquí los amonitas y moabitas en su momento lo quisieron maldecir al pueblo de Israel y ahora Dios dice, no les voy a permitir que disfruten de la tierra ni de las bendiciones que yo le estoy dando al pueblo de Israel aquí en Jerusalén. Entonces, ¿cómo Dios puede transformar todo eso? Entonces, y yo te digo a ti hoy, aunque tú veas la situación muy difícil, muy mala, y pienses que no va para más, recuerda estas dos cosas. Dios va a cumplir las promesas que te ha hecho, y si crees que te está yendo muy mal y que en lugar de tener una gran bendición viene una maldición, Él puede convertir cualquier cosa grave o muy fea en algo muy bueno. ¿Sale? Versículo 3. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. O sea, inmediatamente lo hicieron. Separaron a los extranjeros, o sea, todos estos amonitas y moabitas y los demás que estaban, los hicieron a un lado, los obedecieron inmediatamente. Aquí es lo que estoy viendo, es que obedecieron inmediatamente. Y yo quiero aquí señalar que así deberíamos ser como este pueblo de Israel en este momento preciso, en el que, así como escucharon de Dios, en su ley, en sus estatutos, e hicieron inmediatamente, así que nosotros podamos hacer cuando Dios nos habla, poder obedecer inmediatamente, ¿no? Eh, pero ¿a qué se refieren con, o sea, esta mezcla de extranjeros? eh, pues se refiere a aquellos que querían asociarse con el pueblo de Israel, eh, pero no querían eh, pagar el costo, ¿no? Ni el compromiso, porque se les permitía poder integrarse, pero tenían que eh, hacer conforme a todas las leyes de Israel, ¿no? Circuncidarse los hombres y todo como marcaba la ley, como los israelitas debían hacer, ellos debían integrarse. Pero ¿por qué separaron a estos? Porque ellos no quisieron hacerlo como la ley mandaba. Entonces no había compromiso.
Entonces, nosotros también debemos tener un compromiso acá con Dios para permanecer en Él. Debemos obedecer, ¿no? Entonces, aquí lo que me gusta es que no hubo pretextos ni razones extras para obedecer. O sea, hicieron lo que debían. Versículo 4. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Este Tobías, en los capítulos de Nehemías, en el 2 y en el 4, recordaremos que Sanbalat y Tobías eran los dos principales personas o las que se habla aquí específicamente que no querían que Israel edificara su templo, sus muros, que Jerusalén, sus muros en Jerusalén. Entonces, aquí Eliasib, que era sacerdote en Israel, ¿qué pasa? Que emparenta con Tobías. Y, y en el versículo 5 sigue narrando, y le había hecho una gran cámara, en la cual guardaba antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y las ofrendas de los sacerdotes. Mas a todo esto, yo no estaba en Jerusalén porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y dije que limpiaran las cámaras e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Entonces, ¿qué está pasando acá? Que no, no solo se habían mezclado o habían permitido que los amonitas, moabitas y demás vivieran ahí en Jerusalén, que siguieran haciendo sus comercios o chanchullos o lo que fuera, sino que todavía el sacerdote de Israel se emparenta con Tobías, uno de los principales enemigos, detractores del pueblo de Israel. Y no solo eso, parte de las cámaras donde había que guardar las cosas para los levitas y para el servicio de la casa de Dios, eh, lo saca de ahí para meter a Tobías. Qué vivo, qué vivo es el mundo, ¿no? Para embaucarnos, hacernos sus parientes y hasta que le demos parte de nuestra casa, parte de nuestro corazón, parte de nuestra habitación, parte de nuestro pensamiento, parte de nuestra vida. Y andar felices con eso. Entonces, aquí, cuando el gato se va, los ratones hacen fiesta. Nehemías se fue por un tiempo y acá hicieron lo que quisieron. Entonces, eh, Eliasib lo que hizo fue poca cosa, ¿no? Ceder este espacio. Pues, ¿cuál poca cosa? Entonces se enoja mucho y como les decía hace un momento, él junto con Sanbalat era otro de los que no querían que el pueblo edificara. Entonces aquí vemos una cosa y aprendemos, tenemos que aprender a no hacer pacto con el enemigo, mucho menos emparentarnos con él, como yo decía. Entonces este es eh, una cuarta enseñanza. Las voy a, las voy a ir mencionando para que no se nos olvide. Una, Dios cumple sus promesas. Dos, Dios es capaz de convertir cualquier maldición en bendición. Tres, obedezcamos sin pretextos, sin obedecer a la primera. Cuatro, que es esta que estoy mencionando ahorita, no hagamos pacto con el enemigo. No le demos un pedazo de nuestra casa. No, no, ese,
es el lugar donde van las cosas de Dios, no saquemos a Dios por dejar entrar al enemigo. ¿Sale? No emparentemos con él. Entonces, cuando regresa Nehemías, ese fue el 4. Ahorita va un quinto. Cuando regresa Nehemías y ve esto, toma acción echando afuera a Tobías, ¿no? Dice, ¿qué está pasando? ¿Por qué está esto así? Entonces, echa fuera a Tobías de las habitaciones que, del templo del lugar más bien que se había dedicado o se había eh, asignado para las cosas del templo. Y, y como cuando Jesús, ¿no? Vio que en el templo había mercaderes y acá todos muy monos adentro, vendiendo y haciendo sus negocios, que los echa fuera. Pues no es falta de amor precisamente, ¿no? Más bien es sabiduría para hacer lo correcto, porque lo correcto no es que las cosas que le pertenecen a Dios y el lugar que le pertenece a Dios deba estar asignado o designado para otra gente o para otras cosas, ¿no? Entonces, ahí, pues más bien tenemos que nosotros que tener cuidado. Y vemos otra cosa. Nosotros somos templo del Espíritu de Dios. Lo administramos bien. Esa es otra cosa que debemos tomar en cuenta y aprender. Administramos bien el templo, administramos bien este templo, cuidamos lo que comemos, cuidamos lo que vemos, cuidamos lo que estamos viendo, leyendo, lo que estamos aprendiendo, lo que vemos en las redes sociales. Estamos cuidando lo que escuchamos, estamos cuidando por dónde caminamos, estamos cuidando lo que tocamos. Entonces, ahí tenemos que aprender en esto. Versículo 10. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían oído cada uno a su heredad, claro, pues como ya no estaba el espacio donde guardaban el vino, el aceite, todo lo que debía darse a los levitas y cantores y a los que servían en el templo, pues ya no había que darles. Entonces se fueron a su casa, a su lugar donde debían estar. Partieron para allá para sobrevivir, para trabajar, para comer, porque además, pues esto presupone que al no haber un sitio para guardar las cosas, el pueblo de Israel tampoco vino a dejar cosas para el servicio de la casa de Dios ni de los siervos de Dios, ¿no? 11. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Obviamente estaba abandonada, los levitas se habían ido y cantores y demás se habían ido a su heredad. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Otra vez empezaron a diezmar, a raíz de que Nehemías viene a llamarles la atención. Y puse, 13, y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles y ellos tenían que repartir a sus hermanos, porque eran tenidos por fieles. Este otro sacerdote, Eliasib, no había sido fiel en seguir la obra de Dios, pero esto sí. Y entonces a ellos se les asignó. Y aquí pues tenemos que ver nosotros si estamos siendo fieles en hacer lo que Dios nos ha encomendado, porque muchas veces queremos servir en la obra. Y no estoy hablando solamente de ir a la congra o estar en la iglesia ahí sirviendo o haciendo algo, sino en la obra de Dios que es muy grande, que abarca toda la tierra o todo nuestro entorno, en hospitales si quieres, en nuestra misma casa, en nuestra oficina, en una organización, podemos estar sirviendo, pero y muchas veces en nuestro mismo trabajo, ¿trabajas pero además sirves o solo estás yendo a trabajar? Porque deberíamos estar sirviendo ahí. En nuestra casa deberíamos estar haciendo la chamba que nos corresponde, los quehaceres que nos corresponden, pero servir además. Y esto es con una actitud de amor,
con una actitud de agradecimiento, de pasión. Lo hacemos también en el trabajo y de repente sientes que no te encargan otra cosa, que no te suben de puesto, que no hay para más. Pero ¿será que estás siendo fiel en servir adecuadamente para que te asignen algo más, más grande, de mayor responsabilidad, de mayor envergadura, de mayor sueldo? Y así en todos lados, en la escuela, en todos lados. ¿Estamos siendo fieles o no? Entonces ahí tenemos que aprender eso también, como, como un sexto aprendizaje. 7. Séptimo aprendizaje. Aquí mismo. Nos corresponde aportar para la obra. Ya que si no lo hacemos, pues la obra no continúa. El pueblo de Israel dejó de diezmar y entonces los levitas tuvieron que ir a conseguir la papa, ir a trabajar, ir a sus lugares, a su heredad, a sus tierras, para trabajar y poder comer, porque el pueblo no estaba diezmando, no estaba dando el grano, el vino y las cosas que correspondían, para que los levitas y cantores y los que estaban al servicio de la iglesia pudieran continuar con el servicio. Entonces, aquí un séptimo aprendizaje es ese. ¿Estamos aportando para la obra? ¿Estamos diezmando? ¿Estamos ofrendando? Si no lo hacemos, hagámoslo. Versículo 15. En aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y de toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo, y los amonesté cerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en día en reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije, qué mala cosa es esta que ustedes están haciendo, profanando así el día de reposo. ¿No hicieron así sus padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Ustedes añaden ira sobre Israel profanando el día de reposo. Versículo 19. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se acercaran las puertas, que se cerraran las puertas, y ordené que no las abrieran hasta después del día de reposo, y puse a las puertas algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga. Y se quedaron fuera de Jerusalén una y dos veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y les amonesté y les dije, ¿por qué se quedan ustedes delante del muro? No lo hagan otra vez. Eh, les echaré la mano. Después entonces no vinieron en día de reposo. Y dije a los levitas que se purificaran y vinieran a guardar las puertas para santificar el día del reposo. Entonces por esto, acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. ¿Qué está pasando aquí? Se da cuenta Nehemías que hay gran algarabía y van y vienen burros cargando cosas para vender justo en el día de reposo. Aquí, pues Dios había ordenado que se descansara en el día de reposo. ¿Para qué? Desde Génesis dice que 6 días trabajó Dios en la creación y el séptimo día trabajó. ¿Para qué? Para contemplar lo que había hecho, para considerar lo que había hecho. Y entonces también le ordena al pueblo de Israel, ocupa un día para descansar y considerar lo que has hecho, que veas lo que has hecho. Pues es bueno descansar, pero básicamente poder ver lo que hemos hecho,
poder apreciar lo que estamos haciendo y poder tener comunión con Dios. Hoy día, poder tener comunión con Dios, como dice ahí en Colosenses, ¿no? Que hay un propio afán y que en el día de reposo debemos de olvidar ese afán. Entonces, eh, pues acá no era tanto, si lo trasladamos a hoy, a estos días, yo te voy a decir que no es tanto que te encierres en tu casa y digas, me voy a rascar la panza porque tengo que guardar reposo. Sí, tenemos que descansar. Sí, es bueno, es adecuado. Pero quiero que nos percatemos acá que ya estamos afanados, por decirlo de una forma, ya estamos ocupados, trabajando, haciendo la faena diaria, para la papa, para el quehacer. Debemos tomarnos un tiempo para reposar, meditar y ver lo que hicimos en la semana, si ha sido bueno o no. Meditar y ver si estamos teniendo una buena comunión con Dios. Tenemos que hacer un paro en nuestras actividades para decir, Dios, aquí estoy también. No estoy hablando de que busquemos a Dios cada séptimo día. No, que ya sea con específicamente una meditación. O sea, tomar tiempo para recordar, para ver, para eh, saber lo que Dios está haciendo en nuestra vida, lo que nosotros hemos hecho. Entonces aquí esa octava enseñanza es que hagamos este tiempo de reposo, este tiempo en el que veamos si lo que hemos hecho está bien, es correcto. A lo mejor si hemos trabajado bien, pero tuvimos una mala actitud, nos enojamos con alguien. Entonces tenemos que reconciliarnos, tenemos que cambiar nuestra actitud y tenemos que ponerlo delante de las manos de Dios y tenemos que reconciliarnos también. Entonces, que nos sirva de ejemplo. Aquí Nehemías dice, ¿qué están haciendo? Están comerciando y haciendo mil cosas en lugar de hacer lo que tienen que hacer. Versículos 23. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. Y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Fíjense, o sea, se mezclaron con las amonitas, moabitas, eh, y ya los hijos definitivamente ya ni siquiera hablaban, aquí dice judaico, el hebreo, hablaban la lengua de otros pueblos. Y si hablaban la lengua de otros pueblos, ¿a quién adoraban también? Imagínate. 25. Y reñí con ellos y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo, no van a dar a sus, a sus hijas, a sus hijas a los hijos de ellos, y no van a tomar de sus hijas para sus hijos, ni para nosotros mismos, ni para ustedes mismos. ¿No pecó por eso Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como el que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Aquí Nehemías le está recordando al pueblo. Salomón, siendo rey, siendo el hombre más sabio de todo el mundo por todas las generaciones, con toda esa sabiduría, ¿no las mujeres extranjeras lo hicieron pecar? ¿Qué nos podemos esperar nosotros? ¿No? ¿Qué te puedes esperar tú, pueblo de Israel? 27. Y obedeceremos a ustedes para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras. Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno ¿de quién creen? Sanbalat, ¿cómo no? Horonita. Por tanto, lo ahuyenté de mí. O sea, Nehemías dijo, a este Joiada, hijo de Eliasib, el sacerdote, le dije, fuera. ¿Por qué? Porque te hiciste yerno de Sanbalat. Horonita, que además fue uno de los mayores impulsores en contra de la edificación
de los muros de Jerusalén. 29. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los limpié, pues, de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio. Y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. En estos años que Nehemías estuvo ausente, los israelitas habían reanudado la práctica de casarse con todas estas mujeres, ¿no? Y pues esto fue desobediencia al mandato divino, al mandato de Dios. Eh, de esta fuerte reacción de Nehemías, podemos deducir que él consideraba que o lo vemos, ¿no? Que era muy peligroso, que era un gran pecado andar persiguiendo un romance con impíos, con gente del mundo, ¿no? Traducido a nuestro tiempo. Entonces, cuando Dios había dicho que no, estos dijeron, ¿por qué no? Andan aquí paseando, me gusta, vamos a darnos una oportunidad, ¿no? Entonces, pues ahí se pone muy loco Nehemías y dice, no, y los echa afuera. Y dice aquí en la palabra que de los cabellos los saca. Entonces, ya el pueblo de Israel, lo vimos en el capítulo 10 de Nehemías, ya habían hecho un pacto de tres cosas. En el versículo 30, de no tener relaciones con impías. En el 31, de no vender y comprar en sábado, en el día de descanso, en el día de reposo. Y en los versículos del 32 al 39 vemos cómo se habían comprometido a apoyar la obra de Dios con dinero, con el diezmo. ¿Y qué pasa en este tiempo que no está Nehemías? Todo eso se lo pasan por el arco del triunfo. Dijeron, ¿por qué no? Cuando hicieron un pacto con Dios mismo. Entonces, pues Nehemías debió sentirse muy frustrado. Es como cuando tú estás con tu hijo, tus hijos, diciéndole, así quedamos en esto, sí, ustedes le echan ganas a la escuela, o ustedes hacen sus quehaceres, o tú obedecen, o la, ya no te vas a ir a fiestas, no vas a llegar borracho, no sé, lo que estés viviendo con tus hijos. Y te dicen, sí, 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 casi, casi que delante de Dios, y me comprometo, y sí, papá, y vas a ver, y le vamos a echar ganas, y la. Y apenas te das la vuelta, te descuidas tantito, y todo eso que habían acordado con muy buen ánimo y muy buena alegría, ya está tirado a la basura. O incluso, no solamente tus hijos te pueden decepcionar, tú como padre puedes decepcionar a tus hijos, que te comprometes con ellos vamos a tomar un tiempo juntos, vamos a tener una comida del día juntos, o el fin de semana, un día no vamos a comer en casa, vamos a salir, o etc. Te comprometes a algo y no lo cumples, es decepcionante también. O sí me comprometo, vamos a buscar a Dios como familia, ya voy a ser el sacerdote de la casa y voy a estar ahí pegado a la palabra, vamos a hacer un devocional juntos y vamos a buscar a Dios y van a ver que vamos a crecer y vamos a cambiar. Y llegas de trabajar y no, estoy muy cansado, pero ¿qué tal ahí dándole vueltas a la tele sin ver nada por 2, 3 horas, ¿no? Ah, ya, por hacer la seña me salió una bombita. Este, entonces, pues es frustrante, ¿no? Así debió sentirse Nehemías, que todo el trabajo que había hecho de, de, de que el pueblo creyera, buscara a Dios, viera otra vez las maravillas que Dios había hecho, e hicieran un compromiso con ese Dios que ha cumplido sus promesas, que ha estado firme con ellos, que los ha ayudado, ahora no lo estén haciendo. O sea que definitivamente Dios cumplió, pero muchas veces nosotros no cumplimos.
Entonces, pues ahí Nehemías dijo, ¿qué está pasando? O sea, nada más me descuido tantito y ustedes ya no, ya, nos fuimos por las tortas. Entonces, y acá, por ejemplo, y el punto no es precisamente eh, que se cumplan así los votos y las promesas y las leyes y los pactos y demás. Más bien es este compromiso que haces con Dios de, de detenerte en pecar, ¿no? Entonces, eh, hacemos un compromiso con Dios y no lo cumplimos. Es básicamente eso, ¿no? Entonces, pues hoy día ya, Dios no nos dice, cumple a cabalidad los 10 mandamientos. Nos lleva a más allá, a la actitud del corazón, ¿no? Dice, pues antes en la ley decía, no te metas con la mujer de tu prójimo porque estás adulterando. Y hoy te digo que tan solo con que la mires con deseo ya estás adulterando, ¿no? Porque hay una intención en el corazón errónea, deshonesta. Y eso es lo malo, ese es el pecado. ¿Mm? Entonces, dicen Romanos 8 3 y 4 porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, nosotros andamos conforme al Espíritu y entonces el hecho de que Jesucristo more en nosotros, siendo Él perfecto, hace que esta ley de la carne se cumpla. Pero si nosotros no le damos cavidad en nuestro corazón, va a ser muy difícil. Entonces, pues la última enseñanza y consejo es eh, que no busquemos la victoria en la elaboración y en el cumplimiento de unas normas, unos votos, unas promesas, una penitencia. No se trata de eso. Más bien que busquemos y miremos en nosotros mismos la intención de nuestro corazón y el lugar que tiene Jesús en nosotros. Entonces, si pudiéramos ser salvados por nuestras propias promesas, por nuestro propio compromiso con Jesús, entonces su muerte habría sido en vano, habría sido innecesaria, porque entonces ahí la salvación es por lo que yo hice, por mis votos, por mis penitencias, por mis promesas, por mis normas, por cumplir las normas. Pero no, necesitamos reconocer a Cristo en nuestro corazón. Necesitamos que Él nos salve y ser salvos por Él, no por nosotros mismos. ¿Sale? Entonces, bueno, pues aquí terminamos este capítulo. Espero hayamos aprendido mucho. Voy a hacer rápido la recapitulación de todos estos. 1. Dios cumple sus promesas. 2. Dios es capaz de convertir cualquier maldición en bendición. 3. Debemos obedecer sin preguntar, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Porque a veces así somos muchos hijos. 4. No hagamos pacto con el enemigo, no emparentemos con él, no nos hagamos parientes del enemigo. 5. Recordemos que nosotros somos templo del Espíritu de Dios, nos toca administrarlo y tenemos que cuidarlo bien. 6. Dios es fiel, nosotros debemos ser fieles también. 7. Nos corresponde aportar para la obra también. Estamos aportando para la obra, estamos ofrendando, diezmando.
8. Reposemos en Dios. Ocupemos un tiempo para meditar en lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y tener una comunión con Dios. Y 9. Lo que acabo de decir. No busquemos la salvación en nuestras penitencias, nuestros votos, sino busquemos la salvación en Jesucristo. Dejemos que Él obre en nosotros, para que entonces podamos decir, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Sale? Esta es la enseñanza. Tengamos una oración breve y digámosle a Dios. Cerremos nuestros ojos, ¿les parece? Aunque estamos en video, cerremos nuestros ojos y digámosle a Dios, Dios, aquí estamos delante de ti. Y esto que nos acabas de hablar, que si no puedo cumplirlo en todos, aquel que más llegó a mi corazón el día de hoy, o aquellos dos que hicieron mucho eco en mi corazón, me queda claro que fue tu espíritu que lo hizo, y ahí tengo que poner especial atención. Quiero yo hacerlo, pero entiendo que no puedo hacerlo solo. Te necesito a ti, Jesucristo. Ven a mi vida, entra a mi corazón y quiero permanecer en ti. Que tú lo logres a través de mí. Yo te dejo y quiero que lo hagas. Te lo suplico y te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Te doy gracias porque tú eres bueno y sé que atenderás a mi súplica. Bendito eres por siempre. Amén. Bueno, pues Dios les bendiga. Sigamos estudiando la palabra. Seguimos con el estudio. No te los pierdas. Dios te bendiga. Un abrazo.